Muy bien, mis apreciados discentes. Vamos a iniciar la preparación para el abordaje a nuestros menores de edad desde la primera guía de procedimiento. Esta guía, la guía de entrevista única en ambientes de cámara GESEL o sala de entrevista, se creó en aras de la ley 30364. Es decir, la ley se publica en el año 2015 y en el año 2016, el 27 de julio sale su reglamento y todas las instituciones teníamos que corresponder a ello. Es por eso que se modifican las guías que hasta antes de la ley estaban vigentes. Y esta guía tiene su modificatoria en esa fecha, en el año 2016. ¿Okay? Esta guía está planteada para responder a las necesidades de la inexistencia de protocolos idóneos y actualizados. Entonces, esta es una de las guías que se utiliza para el procedimiento y la que está validada con resolución nacional del Ministerio Público para el procedimiento dentro de la Cámara GESEL. ¿Okay? Los conceptos que vamos a manejar para este procedimiento es conocer que la entrevista única es la toma de declaración, es decir, es el relato de lo que pasó. Y los que vamos a desarrollar esa entrevista somos los psicólogos, las psicólogas. Quien dirige la entrevista es el juez, porque ahora también es otro de los cambios. Ahora es una prueba anticipada. Entonces, el juez va a dirigir la entrevista, es decir, va a decir en qué momento se inicia, va a transmitir las preguntas, también nos va a indicar en qué momento cerrar todo este proceso de entrevista única. Por otro lado, también debemos indicar de que las entrevistas únicas es el medio que va a ser único momento para recabar toda la información, por eso es valiosísimo. No es lo mismo la entrevista que la evaluación. La entrevista única es la toma de declaración que puede o no ser parte de una evaluación. Vamos a suponer, como es en la mayoría de los casos en realidad, que es parte de la evaluación. Siendo parte de la evaluación, la entrevista debe ser nuestro elemento no solamente para contribuir al operador de justicia con la búsqueda de información, del relato, ¿no? De quién, qué, cómo, dónde, elementos que ratifiquen o que les permitan realizar sus diligencias y demás. No solamente para ello, sino dentro de nuestra área para identificar las respuestas psicológicas frente a lo que nos viene diciendo. ¿Okay? Nos dice el quién y yo debo ir identificando su respuesta emocional. Nos dice el cómo y debo también identificar si hay consistencia, coherencia y cómo era su reacción. ¿Qué pasó en ese momento en su pensamiento, en sus emociones, en su comportamiento? ¿Cómo reaccionó? Esa es la conducta, ¿verdad? Procesos cognitivos. ¿Cómo percibió lo que pasaba? ¿Qué analizó? ¿Cómo fue su lenguaje en ese momento? Sus reacciones, su atención, su concentración. ¿Cómo fue? Y también, ¿cómo fue en el transcurso del tiempo? Que eso lo vemos ya dentro de la evaluación más profunda. Bien, entonces, la entrevista única puede o no ser parte de la evaluación. ¿Okay? Va a depender del operador de justicia si desea o no una evaluación psicológica posterior a la entrevista única. ¿Okay? Para evaluar, sabemos que es importante identificar cuán normal o anormal es el comportamiento frente al hecho. Por lo general encontramos patología, es decir, una respuesta de un estado alterado frente a un hecho que viene investigando que es de tipo negativo. Hay etapas para el proceso de evaluación. La entrevista, la elección de pruebas psicológicas, el análisis de resultado y el dictamen de análisis que nos llevará a un planteamiento de conclusiones. Nosotros en la entrevista única estamos en el primer momento, estamos aquí, en la entrevista clínica. Hasta ahí es la entrevista única, aún no evaluamos, ¿ok? Continuemos. El proceso de evaluación tiene como objetivo identificar el motivo de consulta, el hecho, materia de denuncia.
¿Ok? Y mientras vamos identificando el hecho en materia de denuncia, vamos formulándonos ya hipótesis, que en lo posterior vamos a identificar con la selección de conductas relevantes, obtención de información y tratamiento de los datos, valoración de los resultados para elaborar nuestro informe y después de nuestra área, pues otras especialidades como David, centros comunitarios realicen de soporte de contención, ¿verdad? Sabemos que las entrevistas en el campo forense y en el campo clínico son distintas, son muy distintas en la forma, en el cómo, en la relación, en el contacto con los usuarios. Hay que usar más el rapport que la empatía, aun cuando uno es parte del otro, porque nuestro objetivo es ayudar al proceso judicial. Entonces, puede por ahí haber un sesgo si es que empatizamos de una manera errónea. Ambos son muy válidos, no hay duda de ello. Sin embargo, en el ámbito legal estamos constantemente sometidos a observaciones por abogados, por peritos de parte u otros que conozcan del área. Por tanto, hay que ser muy minuciosos y suspicaces con nuestras evaluaciones. Suspicaces me refiero al mismo entrevistado, a la misma entrevistada, porque aún y a pesar de siendo menores de edad, sí puede haber un riesgo de falsedad, sí puede haber la posibilidad de que nos mientan, de que manipulen o que de un adulto esté influenciando. Entonces, ese es uno de los aspectos que marca mucha diferencia y que debemos de tener en cuenta. Es decir, que hay que tener muy en cuenta este aspecto cuando hablamos de que puede haber una actitud de simulación o disimulación. Claro, puede mentir con algo que no se dio. Mi papá, mi tío, mi hermano, mi amigo, mi vecino, alguien me tocó, me hizo esto, lo otro, y puede que esté mintiendo. ¿Cómo puede que oculte? Es decir, disimule. Disimule algo que sí parece con el fin de encubrir a alguna persona, ¿no? Entonces, definitivamente hay variaciones entre entrevistar a uno o entrevistar al otro como parte de la evaluación y esto en base a tener cuidado con el proceso. La entrevista única. La entrevista única se desarrolla en ambientes sea de cámara Gesell o sea de sala de entrevista. ¿En qué consiste? Es este ambiente, miren. Este ambiente es la sala de entrevista, en la que ustedes pueden ver tanto al psicólogo como a la víctima. Esa es la sala de entrevista. Bien, aquí va a haber cámaras, va a haber micrófonos y del otro lado, denominada sala de observación, están los jueces, fiscal, secretario, digitadores y ellos nos pueden ver por este vidrio unidireccional que está a la mitad, nos pueden ver y también nos escuchan por unos parlantes. ¿Okay? Entonces, esta es una entrevista que se ve y se oye en vivo y en el momento que el juez indique, nos van a trasladar preguntas, ¿no? Nos van a trasladar preguntas siempre en contacto con el psicólogo. El psicólogo, les voy a hacer un panorama general de la entrevista única. Inicialmente nos encontramos con los menores y generamos un vínculo de rapport, con una comunicación neutra, no del tema. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy Jessica, el día de hoy vamos a conversar de muchas cosas. Cuéntame, ¿de dónde vienes ahora? Con temas neutros. Y a la vez pedirle su autorización para la cámara Gesell. Nos brinda la autorización y en ese momento vamos a comunicarle al juez de que sí nos brindó su autorización, tanto el menor como el adulto. Entonces se instalan todos los que ustedes ven, el juez, el fiscal penal, el fiscal de familia, el padre o apoderado del menor de edad, el abogado del imputado es fundamental porque luego pueden observar que no hubo quien pregunte por el imputado, quien defienda sus derechos. Y si así lo desea, que ya es opcional, el abogado del menor que en esta posición está como posible víctima. Eso es digamos, no es una obligación. Es decir, que si no asiste un abogado de las víctimas, igual se puede llevar la cámara Gesell. Pero si no asiste el abogado del imputado, no se puede llevar. Se frustran esas entrevistas únicas y las reprograma, ¿no? Bueno, vuelvo entonces. Ya están todas estas personas dentro de la sala de observación y el juez nos va a decir, psicólogo puede ingresar, psicóloga puede ingresar. Y cuando ingresamos, inicialmente continuamos con el rapport, con un tema neutral, sin incomodar y le decimos, mira, este es el ambiente del cual te hablaba.
Aquí vamos a conversar. ¿Me repites tu nombre completo? Tienes que acreditar a los menores. Acreditas, entonces te dice el nombre completo y continúas con la entrevista. Desarrollas la entrevista, le preguntas del hecho, de una manera narrativa libre inicialmente. Juan, hoy has venido a contarme algo trascendental. Te escucho. Entonces, de la narración corta o larga que te brinde él, la menor o el adolescente, tú empiezas a hacer el esclarecimiento de lo que te dijo. Me dijiste entonces que esto fue en la casa de un tío. ¿De qué tío? ¿En qué fecha? Bien, Juan, ¿a qué hora aproximadamente? ¿Qué te hace recordar con exactitud la fecha y hora? ¿Okay? Y ayer era la casa de mi tío. ¿Y quiénes más vivían ahí? ¿Dónde estaban? Sin llegar a un tema de interrogatorio, sino de una entrevista que no genere incomodidad a los menores. Y bien, después que hacemos todo este flujo de entrevista, vamos a decirles alguna señal, como por ejemplo al juez, traslade el celular de una mano a otra. Es un celular solo para cámara, ¿no? Entonces nos trasladan todas las preguntas, copiamos, le trasladamos las preguntas de una manera y un lenguaje, con un lenguaje apropiado para el entendimiento, para la edad y para no vulnerar sobre todo a los menores. Y esperamos a que nos digan si hay más preguntas o podemos cerrar. Si nos dicen hay más preguntas, volvemos a preguntar lo que nos indican, y si nos dicen que hay que terminar, pues terminamos. Agradecemos al menor, reafirmamos lo que nos ha dicho con él, le brindamos un consejo muy cortito de cierre idóneo, reconociendo su valor y demás, y le invitamos a retirarnos. Salimos. Hasta allí hemos concluido. Hemos concluido en la entrevista única desde el aspecto psicológico. Mientras tanto, ellos, los operadores, están viendo el vídeo, transcribiendo el acta al digitador, revisando todo, y cuando terminen, pues nos hacen firmar el acta de entrevista única, es decir, la transcripción, como un guión de psicólogo, entrevistado, hijo, y también el acta, el sobre donde queda el CD, firmamos todos y se acabó la entrevista única. Esa es la entrevista única en Cámara Gesell. Mis queridos estudiantes, los espero en la clase sincrónica para profundizar todo de entrevista única y también ver algunos casos y disipar todas las dudas y expectativas que ustedes puedan tener. Nos vemos en la clase. Hasta entonces.